Hay algo mucho más aterrador que una araña escondida bajo tu cama, una que pueda pensar, aprender y caminar sola en la oscuridad. Imagínate despertar en medio de la noche y escuchar pequeños pasos metálicos recorriendo el techo de tu casa, pasos suaves, precisos, inteligentes. Ahora imagina que esa criatura no fue creada para asustarte, sino para salvar vidas, explorar volcanes, entrar en zonas radiactivas e incluso viajar al espacio. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasará cuando estas arañas robóticas ya no necesiten órdenes humanas? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir hoy parece salido de una película futurista, pero está ocurriendo ahora mismo. Y créeme, después de ver esto, nunca volverás a mirar una araña de la misma manera. Todo comenzó con una simple observación. Durante décadas, científicos, ingenieros y expertos en inteligencia artificial quedaron obsesionados con un pequeño detalle de la naturaleza. Las arañas podían caminar sobre casi cualquier superficie, no importaba si era roca, vidrio, metal o incluso techos invertidos. Eran rápidas, silenciosas y extremadamente eficientes. Mientras los humanos construían enormes máquinas torpes y pesadas, la naturaleza había perfeccionado a uno de los depredadores más precisos del planeta. Y entonces alguien hizo una pregunta que cambiaría la tecnología para siempre. ¿Qué pasaría si copiáramos a las arañas? En laboratorios secretos, universidades y empresas tecnológicas alrededor del mundo comenzaron a aparecer los primeros prototipos. Eran pequeños, incómodos y algo ridículos. Parecían juguetes baratos hechos con cables expuestos y patas inestables. Pero dentro de esas primeras máquinas ya existía algo revolucionario: sensores inteligentes, cámaras microscópicas, sistemas capaces de reaccionar al entorno en tiempo real. Lo que parecía una simple curiosidad tecnológica pronto se convirtió en una carrera mundial. Las grandes potencias entendieron algo muy rápido: quien dominara la robótica inspirada en insectos dominaría el futuro, porque estas criaturas podían hacer cosas que ningún humano podía lograr: entrar en edificios derrumbados después de terremotos, caminar entre explosivos sin activar trampas, explorar cuevas imposibles, incluso infiltrarse en lugares demasiado peligrosos para soldados o científicos. Mientras el mundo apenas comenzaba a notar su existencia, las arañas robot ya estaban evolucionando. Algunas eran tan pequeñas como una moneda, otras tan grandes como un automóvil, pero todas compartían algo inquietante: parecían vivas. Sus movimientos dejaron de verse mecánicos, ya no caminaban como máquinas, comenzaron a moverse con una precisión perturbadora, como si realmente pensaran. Como si observaran, como si entendieran. En un laboratorio oculto en Asia, un equipo de ingenieros desarrolló una araña robótica capaz de aprender sola. Al principio tropezaba constantemente, chocaba con paredes, caía de plataformas simples, pero después de cientos de intentos comenzó a mejorar. Nadie la estaba controlando directamente. La máquina analizaba errores y encontraba nuevas formas de desplazarse. Cada caída la hacía más inteligente, cada obstáculo la volvía más eficiente. Los científicos estaban fascinados hasta que ocurrió algo extraño. Una noche, durante una prueba rutinaria, una de las cámaras de seguridad captó a la araña cambiando su recorrido habitual sin recibir instrucciones. Rodeó un obstáculo nuevo, encontró un camino alternativo y completó su misión usando una estrategia que nadie le había enseñado. El laboratorio quedó en silencio, porque por primera vez, una máquina inspirada en una araña había tomado una decisión propia. Desde ese momento, el desarrollo explotó. Gobiernos invirtieron millones, empresas tecnológicas comenzaron proyectos secretos. Y la inteligencia artificial llevó todo a otro nivel. Ahora las arañas robot podían trabajar en grupo, comunicarse entre ellas, coordinar movimientos complejos. Imagínate cientos de pequeñas criaturas metálicas avanzando juntas por túneles oscuros, compartiendo información en tiempo real mientras construyen mapas completos de lugares donde ningún humano podría sobrevivir. Parecía ciencia ficción, pero era real. Y entonces apareció el proyecto que dejó al mundo entero sin palabras. Una gigantesca araña mecánica diseñada para soportar temperaturas extremas y caminar sobre terrenos imposibles. No estaba pensada para ciudades, no estaba diseñada para la Tierra. Su verdadero destino era mucho más lejano: Marte. Los ingenieros descubrieron que las patas inspiradas en arañas eran mucho más eficientes que las ruedas tradicionales usadas en vehículos espaciales. Mientras otros robots quedaban atrapados en arena o rocas, estas criaturas podían adaptarse al terreno con facilidad, paso a paso, piedra por piedra, como auténticos exploradores alienígenas. Y ahí fue cuando la humanidad entendió algo increíble: las arañas, uno de los seres más temidos del planeta, podrían convertirse en la llave para conquistar otros mundos.
Pero mientras algunos veían esperanza, otros comenzaron a sentir miedo, porque cuanto más avanzaban estas máquinas, más difícil era distinguir dónde terminaba la programación y dónde comenzaba algo parecido a la inteligencia real. Algunas podían reaccionar a expresiones humanas, otras identificaban emociones mediante reconocimiento facial. Incluso existían prototipos capaces de seguir objetivos específicos durante horas sin perderlos de vista. Y lo más inquietante era esto: apenas estamos viendo el comienzo. Hoy, en diferentes partes del planeta, existen arañas robot patrullando fábricas, ayudando en cirugías, inspeccionando centrales nucleares y participando en misiones militares experimentales. Algunas son invisibles para la mayoría de las personas. Otras están siendo probadas en secreto. Y mientras tú escuchas esta historia, probablemente una de estas criaturas mecánicas ya se está moviendo en algún lugar del mundo, observando, aprendiendo, evolucionando. Pero lo que descubrirás en el siguiente capítulo es todavía más impactante. Porque existen proyectos tan avanzados, tan gigantescos y tan extraños que parecen sacados de una película de ciencia ficción prohibida. Arañas capaces de cargar humanos, otras diseñadas para sobrevivir bajo el océano, y algunas que podrían convertirse en los próximos depredadores tecnológicos del planeta. La pregunta ya no es si estas máquinas dominarán nuestro futuro, la verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para convivir con ellas? Capítulo 2. El desierto estaba completamente en silencio, no había viento, no había animales, solo arena infinita y un calor insoportable derritiendo el horizonte. Entonces ocurrió algo imposible. Desde la distancia comenzó a aparecer una sombra gigantesca moviéndose lentamente entre las dunas. Al principio parecía un tanque militar hasta que levantó una de sus enormes patas metálicas, después otra y otra más. Era una araña robótica del tamaño de una casa avanzando sobre el desierto como si fuera una criatura salida del futuro. Los ingenieros que observaban la prueba quedaron inmóviles, porque aquello ya no parecía una máquina, parecía un monstruo vivo. Y lo más impresionante era que podía transportar personas sobre su espalda mientras atravesaba terrenos imposibles donde ningún vehículo tradicional podía sobrevivir. Pero esta historia apenas estaba comenzando cuando los primeros modelos pequeños demostraron que podían escalar paredes, atravesar ruinas y explorar lugares peligrosos. Las empresas tecnológicas entendieron algo muy importante. El verdadero potencial de las arañas robot no estaba solo en hacer tareas pequeñas. El verdadero objetivo era construir criaturas gigantes capaces de reemplazar vehículos completos, máquinas adaptables, inteligentes, resistentes y sobre todo aterradoramente eficientes. Así comenzaron los proyectos secretos más ambiciosos de la robótica moderna. En enormes hangares industriales aparecieron prototipos colosales con patas hidráulicas capaces de soportar toneladas de peso. Algunas tenían 8 patas enormes inspiradas directamente en tarántulas reales. Otras mezclaban diseños de cangrejos, insectos y arañas para lograr estabilidad extrema. Lo increíble era observar cómo caminaban. Mientras un vehículo convencional se hundía en barro, nieve o escombros, estas criaturas metálicas distribuían el peso perfectamente, paso por paso, como si la naturaleza hubiera diseñado el sistema perfecto millones de años antes que los humanos. Uno de los proyectos más impactantes fue desarrollado para operaciones de rescate. Después de terremotos devastadores, muchos sobrevivientes quedaban atrapados bajo toneladas de concreto donde ningún humano podía entrar. Los robots tradicionales eran demasiado rígidos, pero las arañas robot podían deslizarse entre grietas diminutas, detectar calor humano y enviar información en tiempo real. Algunas incluso llevaban pequeños suministros médicos para mantener con vida a personas atrapadas hasta la llegada de rescatistas. Por primera vez, una máquina inspirada en uno de los animales más temidos del planeta comenzaba a salvar vidas humanas. Y entonces la inteligencia artificial volvió todo aún más impresionante. Las nuevas generaciones ya no necesitaban control constante. Podían analizar el entorno, calcular riesgos y tomar decisiones básicas en segundos. Si una pata quedaba atrapada, la máquina modificaba automáticamente su forma de caminar. Si encontraba un obstáculo inesperado, buscaba rutas alternativas. Era como ver evolucionar una criatura mecánica frente a los ojos del mundo. Pero el momento que realmente dejó sin palabras a millones ocurrió durante una exhibición tecnológica privada. Las luces se apagaron por completo, el público quedó en silencio. Y desde la oscuridad apareció una gigantesca araña metálica iluminada únicamente por pequeños ojos rojos brillando en su cabeza mecánica. Caminaba lentamente entre la multitud con movimientos increíblemente naturales. Cada pata producía un sonido pesado sobre el suelo.
clank, clank, clank. Algunos espectadores retrocedieron por instinto, otros simplemente no podían apartar la mirada. Porque aunque todos sabían que era una máquina, algo dentro de sus cerebros les gritaba peligro. Ese miedo primitivo seguía ahí, y los creadores lo sabían perfectamente. De hecho, muchos ingenieros descubrieron algo fascinante sobre la psicología humana. Las arañas robot generaban más impacto emocional que cualquier otro diseño robótico, mucho más que humanoides o drones comunes. Había algo profundamente inquietante en ver tantos ojos, tantas patas y movimientos tan precisos acercándose lentamente hacia una persona, y precisamente por eso comenzaron a usarlas en entretenimiento, cine y parques tecnológicos futuristas. Algunas compañías incluso desarrollaron versiones domésticas capaces de seguir órdenes simples, vigilar casas o interactuar con personas mayores. Pequeñas asistentes mecánicas caminando silenciosamente por los hogares del futuro. Pero mientras el público veía espectáculos impresionantes, detrás de escena estaban ocurriendo cosas mucho más serias. Los sectores militares empezaron a interesarse enormemente en estas máquinas. Porque una araña robot podía transportar equipo pesado por montañas, cruzar terrenos destruidos y operar en ambientes donde soldados humanos morirían rápidamente. Algunas versiones experimentales fueron diseñadas para soportar radiación extrema. Otras podían permanecer días enteros explorando túneles subterráneos sin detenerse. Y algunas podían trabajar en enjambres coordinados mediante inteligencia artificial. Imagina cientos de pequeñas arañas mecánicas moviéndose juntas como un solo organismo inteligente, compartiendo datos, escaneando zonas enteras, adaptándose en tiempo real. Lo que parecía una película futurista ya estaba ocurriendo en laboratorios avanzados alrededor del planeta, pero hubo un experimento que hizo sonar las alarmas dentro de varias compañías tecnológicas. Durante una prueba colectiva, un grupo de arañas robot recibió una misión simple: atravesar un terreno complicado y encontrar una salida. Los ingenieros esperaban movimientos desordenados y errores constantes. Pero ocurrió algo inesperado. Las máquinas comenzaron a cooperar entre sí espontáneamente. Algunas bloquearon zonas peligrosas para proteger al resto. Otras encontraron rutas más rápidas y compartieron la información automáticamente. Y una de ellas incluso sacrificó su movilidad para ayudar a que otra cruzara un obstáculo difícil. Nadie había programado exactamente ese comportamiento. La inteligencia artificial había encontrado nuevas estrategias por sí sola. Cuando los científicos revisaron los datos, el silencio volvió al laboratorio, porque por primera vez, aquellas criaturas mecánicas parecían actuar como una colonia inteligente real. Y entonces apareció la pregunta más inquietante de todas. Si las arañas robot ya pueden aprender, adaptarse y cooperar, ¿qué ocurrirá cuando sean completamente autónomas? Porque el siguiente paso ya está en marcha. Máquinas capaces de tomar decisiones complejas sin intervención humana. Arañas diseñadas para explorar planetas desconocidos. Otras preparadas para construir estructuras en lugares imposibles. Y algunas tan avanzadas que podrían cambiar para siempre la relación entre humanos y tecnología. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que descubrirás en el siguiente capítulo, porque existen proyectos secretos donde las arañas robot ya no solo imitan a la naturaleza, ahora comienzan a superar sus límites. Capítulo 3. En las profundidades más oscuras del océano, donde la luz del sol jamás logra llegar y la presión puede aplastar un submarino en segundos, una cámara comenzó a transmitir imágenes extrañas desde una misión experimental. Al principio parecía una simple roca moviéndose lentamente sobre el fondo marino, pero entonces levantó una pata metálica gigantesca cubierta de sensores luminosos. Después otra, y otra más. Era una araña robótica submarina avanzando silenciosamente en uno de los lugares más extremos del planeta. Ningún ser humano podía sobrevivir ahí abajo sin protección, pero aquella criatura mecánica caminaba con una precisión aterradora, como si hubiera nacido en ese abismo oscuro. Los científicos observaban fascinados las pantallas mientras la máquina analizaba el terreno, esquivaba grietas volcánicas y recogía muestras imposibles de alcanzar para cualquier explorador humano. Y en ese instante quedó claro que las arañas robot ya no eran simples experimentos tecnológicos. Estaban convirtiéndose en los nuevos exploradores del planeta y posiblemente del universo. Todo comenzó cuando los ingenieros descubrieron algo increíble sobre la estructura natural de las arañas. Sus patas podían adaptarse a casi cualquier entorno imaginable: tierra, roca, arena, superficies verticales, espacios estrechos. Entonces surgió una idea revolucionaria. Si estas máquinas podían sobrevivir en desiertos, ruinas y montañas, ¿por qué no enviarlas a los lugares más peligrosos de la Tierra?
Así nacieron las primeras arañas submarinas. Los modelos iniciales parecían torpes y lentos. Algunas ni siquiera podían mantener el equilibrio correctamente bajo el agua. Pero la inteligencia artificial comenzó a perfeccionar cada movimiento. Los sensores aprendieron a reaccionar a corrientes marinas, las patas se adaptaron automáticamente al suelo irregular del océano, y poco a poco aquellas criaturas metálicas empezaron a desplazarse como verdaderos depredadores marinos, silenciosas, precisas, implacables. Muy pronto las compañías energéticas se interesaron en ellas para inspeccionar tuberías gigantescas bajo el mar. Luego llegaron los equipos científicos, después las agencias espaciales, porque cuanto más evolucionaban estas máquinas, más evidente se volvía algo extraordinario. Las arañas robot podían ir donde ningún humano había llegado jamás, y fue entonces cuando ocurrió uno de los proyectos más impactantes de toda la historia tecnológica moderna. Un grupo de ingenieros comenzó a diseñar una araña mecánica pensada específicamente para explorar otros planetas. No tendría ruedas, no dependería de caminos estables, caminaría usando patas articuladas inspiradas en los movimientos exactos de las arañas reales. Podría escalar rocas gigantescas, atravesar cráteres, resistir temperaturas extremas. Incluso recuperarse automáticamente si una de sus patas sufría daños. Era como construir una criatura alienígena para buscar vida extraterrestre. Durante las primeras simulaciones, la máquina superó obstáculos donde los vehículos espaciales tradicionales fracasaban constantemente, mientras otros robots quedaban atrapados en arena o inclinaciones peligrosas. La araña seguía avanzando, paso a paso. Siempre estable, siempre adaptándose. Los científicos comenzaron a imaginar un futuro increíble. Colonias de arañas robot construyendo bases humanas en Marte, máquinas explorando lunas congeladas de Júpiter, criaturas mecánicas descendiendo en cavernas extraterrestres donde jamás ha entrado un ser humano. Pero mientras el sueño espacial crecía, también comenzaron los temores. Porque estas máquinas ya no solo obedecían órdenes simples, ahora estaban conectadas a sistemas avanzados de inteligencia artificial capaces de analizar situaciones complejas en tiempo real. Algunas podían identificar peligros antes que los humanos, otras aprendían patrones sin necesidad de programación directa. Y ciertas versiones experimentales comenzaron a mostrar comportamientos tan avanzados que incluso sus propios creadores quedaron sorprendidos. En un laboratorio europeo, una araña robótica fue puesta a prueba dentro de un entorno desconocido lleno de obstáculos impredecibles. Las arañas robot llegaron para quedarse, y cada año se vuelven más rápidas, más inteligentes y más impresionantes. Quizás dentro de algunas décadas veremos criaturas mecánicas construyendo colonias humanas en otros planetas mientras nosotros observamos desde la Tierra. O tal vez conviviremos diariamente con pequeñas asistentes robóticas caminando silenciosamente por nuestros hogares. Lo único seguro es que el futuro tendrá patas metálicas avanzando sobre él. Y aquí viene lo más impactante de todo. Tal vez, en este mismo momento, mientras termina esta historia, alguna araña robot se encuentra aprendiendo algo nuevo en silencio dentro de un laboratorio oculto. Tal vez existe una máquina explorando un lugar donde ningún humano ha puesto un pie jamás. O quizás una inteligencia artificial ya está diseñando la próxima generación de criaturas tecnológicas sin que el mundo lo sepa todavía, porque la verdadera revolución no será cuando estas máquinas se parezcan a las arañas. La verdadera revolución ocurrirá cuando comiencen a superar todo lo que la naturaleza creó antes que nosotros. Y cuando ese día llegue, la humanidad tendrá que decidir si estas criaturas serán nuestras mejores aliadas o el reflejo más inquietante de nuestra propia ambición. Pero después de todo lo que acabas de descubrir, hay una última pregunta que nadie puede responder con certeza. Cuando las arañas robot sean capaces de pensar, aprender y evolucionar completamente solas, ¿seguiremos siendo nosotros quienes controlan el futuro? ¿O serán ellas quienes comiencen a construir uno nuevo?